Buenos días a todos, mi nombre es Milagro Martínez y os doy la bienvenida en nombre de la empresa a un nuevo seminario web. Es el primero que realizamos en este mes de noviembre. Bien, vamos a esperar unos minutillos para que las personas que faltan por conectarse pues puedan hacerlo y no se pierdan la ponencia de hoy. Una ponencia que llevará el título Asegura la continuidad en tu servicio con Azure, es la nube de Microsoft. Como os decía, vamos a dar un poco más de tiempo y mientras tanto, como siempre, pues nos gusta hacer, recordar muy rápidamente los próximos webinarios que tenemos previstos para las próximas semanas. Lo estáis viendo en pantalla y bueno, pues vamos a dejaros también los enlaces de inscripción en el chat de la plataforma por si, bueno, pues alguno os parece interesante o pensáis que con ellos, bueno, pues podéis mejorar la gestión de vuestra empresa, pues así os podéis inscribiros, podéis reservar ya la plaza y así, bueno, pues os evitáis después no tener plaza, ¿vale? Ahí los tenéis todos, ahí tenéis los 3 que tenemos previstos para este mes de noviembre. Bien, los explico muy rápidamente. La semana que viene nos adentraremos en el mundo del retail de la mano de LS y de su solución basada en Navision, en Dynamics NAV. Nuestro compañero Enrique Arriga será el encargado de explicaros, bueno, pues esta solución en la que pues, finanzas, compras, tiendas y POS están totalmente integrados. Cabe destacar que LS Retail pues, es una solución utilizada por más de 55.000 tiendas, restaurantes, estaciones de servicios, aeropuertos y barcos de pasajeros, ¿vale? En más de 120 países en todo el mundo. Así que, nada, si pertenecéis al mundo del retail y estáis interesados, pues os recomendamos que os inscribáis a este webinar. Bien, el martes día 20 de noviembre hemos programado un seminario online dedicado a las empresas de producción y fabricación. En este caso, el webinar lo realizará nuestro compañero Pedro Martínez, quien estará acompañado por Soraya Ferreiro, que es la persona de preventa de Sage Enterprise Management. Ellos serán los encargados pues, de mostraros el potencial de esta solución, que es la que anteriormente se conocía como Sage X3. Finalmente, pues acabaremos el mes de noviembre con un webinar destinado a las empresas del sector alimentario. Nuestros compañeros de Aitana pues, han desarrollado un software específico para este sector para poder, pues, por ejemplo, pues, gestionar la doble unidad de medida, controlar los costes, controlar las mermas o bueno, pues, controlar pues, el tema de la trazabilidad. Bien, dicho todo esto, ya hemos dado unos minutitos de rigor para que pues, las personas que no se hubiesen conectado pudieran hacerlo. Y damos ya paso a nuestro ponente de hoy, que, bueno, pues que va a ser el encargado de subirnos a la nube de Microsoft. Lo presento rápidamente. Enrique Bernat es jefe de equipo de MSI en Fadrey. Y ya lo conoceréis, bueno, pues si habéis asistido a alguno de nuestros webinarios sobre Office 365 o sobre GDPR. Por mi parte, poco más. Bueno, sí, se me olvidaba. Os recuerdo, podéis hacernos llegar vuestras dudas a través de esta misma plataforma de GoToWebinar. En el chat simplemente, bueno, pues escribís la pregunta y os la respondremos en directo por orden de llegada. Os dejo ya con Enrique Bernat y su ponencia. Asegura la continuidad en tu servicio con Azure, la nube de Microsoft. Y nada, nos oímos en un ratito. Cuando quieras, Enrique, puedes comenzar. Perfecto. Gracias, Mila. Gracias a todos por asistir al webinar. Y lo que ha dicho Mila, asegurar la continuidad del servicio utilizando Azure, que es el objeto de este webinar. Es un pequeño índice, una pequeña agenda, donde vamos a ver una visión preliminar de qué es Azure, de qué opciones tenemos, de cómo es de grande, de qué posibilidades nos da. Luego hablaremos de qué soluciones concretas tenemos para asegurar la continuidad en el servicio. O sea, hablando de continuidad en el negocio o en el servicio, hablamos de que las aplicaciones que necesitan mis usuarios o mis clientes estén siempre operativas, estén siempre funcionando con un rendimiento correcto, ¿no? Que no se pierdan los datos, etc. Y por último pasaremos a unos minutos de que nos podáis hacer las preguntas que queráis antes de la despedida. Pues bueno, veamos la visión preliminar de Azure. ¿Qué es Azure? Azure, me imagino que la mayoría de los que estéis conectados ya lo sabréis, es la nube de Microsoft, es la plataforma de computación en la nube de Microsoft. Infraestructura como servicio o plataforma como servicio, en fin, dependiendo de lo que utilicemos, ¿no? Pero bueno, es la nube de Microsoft.
Se basa en 4 principios fundamentales, que son los que estamos viendo ahí. La facilidad para desplegar nuevos servicios, configurarlos y utilizarlos. El ejemplo típico, no sé si alguno de vosotros ya lo estáis utilizando, sería desplegar servidores virtuales, máquinas virtuales en Azure. Para ello, simplemente elegimos el tipo de máquina que queremos y con 4 clics la tenemos lista para funcionar, para instalar en ella las aplicaciones que nos interese, etcétera. Por otro lado, es escalable. Una de las ventajas de trabajar en la nube es que si necesito más recursos, pues los aprovisiono en segundos. Y si necesito menos, escalable hacia abajo, pues hago lo mismo, los doy de baja y racionalizo el coste. O sea, al final voy a pagar siempre por lo que haya utilizado ese mes, ese día, esas horas, lo que sea, ¿no? En función del tiempo que lo utiliza. Es escalable hacia arriba y escalable hacia abajo. Hacia abajo para racionalizar el coste y hacia arriba tiene mucho que ver, lo veremos luego, con la disponibilidad del servicio. O sea, si yo tengo una aplicación que va lenta, siempre le puedo poner más disco, más procesador, cambiarlo de máquina para conseguir que vaya muchísimo mejor de lo que iba. Por otro lado, la protección. Azure, evidentemente, cuenta con sistemas avanzados de autenticación, la información está encriptada, podemos estar tranquilos, razonablemente tranquilos, con toda la información y con todos los datos que tenemos en Azure. Y por último, es confiable. En función de los servicios que utilicemos, Microsoft llega a garantizarnos por contrato hasta un 99,95% de disponibilidad. Es decir, un 0,05% del tiempo puede que no esté disponible alguno de los servicios que tengamos contratados, ¿no? Pero bueno, ahora veremos un poquito después esto con algo más de detalle. Aquí estamos viendo una panorámica de lo que es la infraestructura de Azure. Se basa en más de 100 data centers repartidos en 54 regiones del mundo. Son las que estáis viendo en ese mapa. Y da servicio a más de 140 países. Esto ya nos da una idea de la envergadura que tiene Azure. Y, por ejemplo, si somos una empresa multinacional, pues puedo trabajar con el centro de datos que tenga más cerca de mi empresa o de cada delegación de mi empresa. Y además, con el tema regional, me aseguro que los datos están lo más cerca posible de mi país y, por tanto, cumpliendo seguramente con las normativas de protección de datos que aplican en mi país, en este caso en la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Por último, simplemente comentar que da servicio a más de 140 países en los que se puede utilizar la plataforma de Microsoft para desplegar infraestructura. Azure es la nube en la que podemos confiar. Bueno, por 3 motivos o 3 ejemplos que nos pueden hacer confiar en Azure. El primero es que Azure tiene la mayor oferta del sector en cuanto a cumplimiento normativo. Tiene el más amplio reconocimiento regulatorio y de cumplimiento en la industria. Como vemos ahí, cumple con regulaciones definidas a nivel mundial, a nivel global. Evidentemente, las definidas por el gobierno, las exigidas por el gobierno de Estados Unidos, pero luego también cumple con normativas definidas a nivel de industria, de sectores concretos, o normativas regionales, ¿no? Son las que podrían aplicar, pues en nuestro caso, en la Unión Europea. O sea, toda la normativa de protección, de seguridad de datos, etcétera, que podamos encontrar en la Unión Europea, pues Azure, evidentemente, la cumple. Aparte del cumplimiento normativo, bueno, comentar que se crean la barbaridad de 120.000 suscripciones de clientes de Azure nuevas cada mes, que nos da también una medida de la cantidad de empresas que están metiéndose a utilizar los servicios en Azure. Y el último dato, pues que un 90% de las empresas en la lista, de las empresas incluidas en la lista Fortune 500, pues tienen parte de su infraestructura en Azure. Recordemos que esa lista se trata de las 500 mayores empresas por volumen de ventas, de capital abierto a cualquier inversor. Bueno, 500 mayores empresas por volumen de ventas, el 90% utilizan en parte algo de Azure para complementar sus infraestructuras. ¿Y qué tenemos en Azure? Pues en Azure, en principio, tenemos todo lo que podríamos necesitar para desplegar allí nuestros data centers. En Azure contamos actualmente con más de 100 servicios disponibles, y esto va creciendo, agrupados en los bloques que estamos viendo ahí. Temas de almacenamiento, temas de análisis. Bueno, los más habituales, los que más nos pueden sonar, serían el tema de las máquinas virtuales, el tema de bases de datos de SQL Server, por ejemplo,
o de procesos de backup, que vamos a ver luego algo a continuación, de servicios de identidad y seguridad, muy importante, el Active Directory que podemos tener en local, pues tenerlo en Azure, o servicios de análisis de datos. Pero además de estos servicios que utilizamos habitualmente en nuestras empresas, pues contamos con otro tipo de servicios que la verdad es que últimamente están muy demandados y muy de moda, ¿no? Como podría ser el tema de la inteligencia artificial y el machine learning, el tema del Internet of Things para conectar dispositivos heterogéneos o analizar datos de producción en fábricas, cualquier cosa, temas de almacenamiento de vídeo o servicios de vídeo en streaming, etc. La realidad es que con todos estos servicios realmente podemos configurar nuestro data center completo, si queremos, utilizando Azure, ¿no? Evidentemente no es necesario que lo transforme totalmente en Azure. Puedo hacer que conviva un data center local con servicios que utilicen Azure por el motivo que sea. Porque quiero tenerlos aislados, porque quiero tenerlos más seguros, porque quiero que sean más escalables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tenemos todo lo que necesitamos para poder tener un data center completo en la nube, fuera de nuestra infraestructura local. Pues bueno, esta era una visión un poco preliminar de qué es Azure, y ahora el objetivo del webinar era hablar un poco de la continuidad del servicio. Vamos a ver cómo podemos utilizar la nube, Azure en concreto, para asegurar la continuidad del servicio. En Azure fundamentalmente contamos con 3 servicios que nos van a permitir asegurar esa continuidad en la ejecución de nuestras aplicaciones o de nuestros sistemas. O sea, la idea es que, lo que decía al principio, que nuestras aplicaciones estén siempre funcionando. Y si funcionan, además estén funcionando al rendimiento óptimo. No me vale que la aplicación se esté cayendo, funcione, pero se esté cayendo porque tenga demasiadas peticiones, porque haya demasiados usuarios haciendo cosas, o porque haya otros procesos ejecutándose que consumen recursos de esas máquinas, ¿no? Pues veremos que tenemos 3 servicios fundamentales que nos van a permitir que nuestro negocio, que nuestras infraestructuras informáticas estén continuamente funcionando, siempre operativas. Bueno, el primero parece una tontería, pero es el tema de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales nos van a garantizar, sobre todo, la alta disponibilidad. O sea, vamos a ver que, bueno, lo estáis viendo ya ahí, que Microsoft garantiza como mínimo una disponibilidad del 99,9% del tiempo. O sea, eso quiere decir que esas máquinas virtuales, un 0,1% del tiempo puede que por tareas de mantenimiento de Microsoft en sus data centers no estén operativas. Y bueno, ya veremos luego un poco de cuánto tiempo estamos hablando. Esta es la primera parte, las máquinas virtuales. El segundo servicio que nos va a ayudar, o que nos puede ayudar mucho a asegurar la continuidad de nuestro negocio, es el tema de la copia de seguridad en la nube. En este caso es Azure Backup, es el servicio que nos va a proporcionar unas copias fiables y la protección que podamos necesitar, que luego lo comentaremos, frente a virus de tipo ransomware, que a todos nos suenan lamentablemente. Y por último, el tercer servicio es muy interesante, muy chulo, que es el Azure Site Recovery. Es un sistema de recuperación ante desastres, ¿vale? Como todo en Azure, evidentemente como servicio. Es un servicio que lo que nos permite es tener replicado mi data center completo o parte de mi data center, para que si un día mis servidores físicos fallan, pueda levantar automáticamente una copia en un data center en la nube y seguir trabajando con este data center en la nube, en Azure, mientras soluciono los problemas que tienen mis máquinas físicas. Luego lo veremos, porque la verdad es que es un servicio bastante impactante, que funciona muy bien y que, bueno, luego lo comentaremos, lo interesante que es. Si hablamos de máquinas virtuales, vamos a hablar de los 3 temas, de máquinas virtuales, de Azure Backup y de Site Recovery, lo que estábamos comentando antes. Según la configuración que elijamos de máquina, sobre todo tanto de máquina como del tipo de disco que queramos utilizar, Microsoft nos ofrece por contrato entre un 99,9 y un 99,95% de disponibilidad, es decir, de tiempo de funcionamiento de las máquinas. He dicho antes que el resto de ese tiempo, Microsoft dice que puede que las máquinas no estén disponibles o que la infraestructura no esté disponible, fundamentalmente por tareas de mantenimiento de sus data centers. No porque fallen, sino por tareas de mantenimiento. Entonces, bueno, pues veamos a ver este 99,9% de disponibilidad de qué estamos hablando. En un mes, la facturación de Azure va por horas, pero bueno, podemos hacerlo por horas o por meses,
en Azure en un mes, perdón, en Azure no, en todas partes, en un mes tenemos 43.200 minutos. Un 99,9% de disponibilidad quiere decir que como máximo, mis máquinas virtuales estarán inactivas como máximo, y sí lo están, 42 minutos al mes. Y pensemos que esos 42 minutos no tiene por qué ser un jueves como hoy a las 10 de la mañana, sino que puede ser un miércoles de madrugada o un domingo por la tarde o cuando sea. O sea, eso evidentemente no nos va a decir si tiene que hacer mantenimiento, no nos avisa de cuándo lo va a hacer. Pero que sepamos que como máximo, durante 42 minutos en un mes, puede que la infraestructura no esté disponible. Esto realmente es muy, muy poco. Y más lo que digo, o sea, no tiene ni por qué ser en horario laborable, ¿no? Estos minutos no tienen por qué ser seguidos. Con lo cual, prácticamente Microsoft lo que nos dice es que estas máquinas estarán siempre operativas, ¿vale? Pensemos que esto en nuestro data center local no lo podemos asegurar. Tenemos servidores, vale, que los tenemos con un contrato de mantenimiento de tipo 24/7. Estoy cubierto por el fabricante. Pero si se cae uno de mis servidores, el fabricante se pone en marcha inmediatamente. Perfecto. Pero ¿cuánto tiempo tarda en llegar un técnico a nuestras oficinas y en cambiarnos una placa base y en volver a configurar, por ejemplo, ese servidor? Pues podemos estar hablando de horas como poco, incluso de algún día completo que puedo tener ese servidor parado. Con lo cual, si subo mis servidores a Azure, te aseguro que estos tiempos de inactividad los tengo minimizados al máximo. Además, con las máquinas virtuales contamos con otras ventajas que también nos ayudan a garantizar aún más la disponibilidad. El primer punto es el escalado. Podemos escalar esas máquinas según nuestras necesidades. En Azure hay un servicio muy interesante que se llama Scale Sets, o conjuntos de escalado, que lo que hace es, si yo tengo una aplicación en Azure, en una máquina, que puede llegar a tener muchas peticiones y corro el riesgo de que el rendimiento se deteriore según el número de usuarios que me estén pidiendo información, que estén ejecutando esa aplicación, pues hay un servicio que es el conjunto de escalado que una vez configurado funciona de la siguiente manera. Se le dice, bueno, pues cuando esta máquina, que en principio tiene una aplicación, pongamos que tiene una aplicación web, cuando esta máquina esté al 80% de utilización de CPU durante 5 minutos seguidos, automáticamente créame un clon de esta máquina y reparte el tráfico de las peticiones que están llegando, repártelo entre las dos máquinas que tenemos ahora. Realmente lo que acabo de hacer es duplicar mi aplicación web, la tengo en dos máquinas distintas, pero eso es transparente para todos los usuarios. Los usuarios no saben que se están conectando a una máquina o la otra. Simplemente van a una URL y Azure ya se encarga de repartir el tráfico entre dos máquinas distintas. ¿Que sigo estando al 80% durante 5 minutos más? Pues levanta automáticamente una tercera máquina. Y así hasta el infinito, como aquel que dice, ¿no? O sea, realmente lo que está es intentando que esa aplicación esté siempre totalmente operativa, que ningún usuario note ninguna ralentización en la ejecución de esa aplicación, ¿no? Y luego al revés, conforme se va liberando esos recursos de CPU, voy teniendo menos peticiones, pues decido que ya no necesito una tercera máquina virtual, por ejemplo, un tercer clon, y lo borro. Y cuando no necesito el segundo, lo borro también. Y al final me quedo solamente con la máquina virtual que yo tenía. Entonces, ¿qué he conseguido con esto? Pues he conseguido que el rendimiento de la aplicación sea siempre bueno, que nadie note que aquello va mal y además solo he pagado por el poco tiempo que he tenido esas máquinas en ejecución. El tiempo que esas máquinas no han estado existiendo, por así decirlo, pues no supone coste para nosotros. Esto tiene que ver con la segunda característica, ¿no? De las tres que os iba a comentar, que es que pagamos solo por lo que utilizamos. O sea, si yo necesito 3 máquinas funcionando a la vez para dar servicio a esa aplicación web, pues bueno, mientras estén funcionando, yo pagaré por ello. Pero cuando no lo necesite, pues iré borrando de forma automática, insisto, esas máquinas y iré pagando menos de lo que estaba pagando mientras han estado funcionando, ¿no? Un ejemplo típico, que la verdad es que lo pongo siempre que hablo de estas cosas y soy un poco aburrido, pero bueno, es, supongamos, una empresa de turrones que tiene una aplicación para la venta online. Pues bueno, esta empresa de turrones seguramente desde febrero hasta octubre, pues tiene poquitas peticiones, o unas peticiones normales. Pero de repente, en noviembre, diciembre y enero, a lo mejor, la aplicación web de venta online, pues empieza a cargarse de peticiones y de grabación de pedidos o todo lo que tenga que hacer esa aplicación, ¿no? Pues bueno, no tengo por qué
comprarme un servidor nuevo o ampliar mis servidores locales con más memoria, con más procesadores para hacer esto, porque luego el resto del año lo voy a infrautilizar. Entonces, lo que hago es dar más recursos a esas máquinas. Lo que puedo hacer es lo que comentaba antes, puntos de escalado para incrementar el rendimiento de esa aplicación, o si me voy a ejemplos más simples, yo puedo tener una máquina virtual normal y lo que puedo hacer es, si detecto que esa máquina no es suficiente, como no me la he comprado, sino que simplemente la estoy utilizando con unas características, decido que necesito más recursos, necesito más disco, necesito, bueno, sobre todo, un tipo de máquina que me ofrezca más procesador o más memoria RAM para mejorar el rendimiento. Pues lo que voy a hacer es cambiar de máquina, esto es casi transparente al usuario, no hay que hacer prácticamente nada, y estoy de repente trabajando con una máquina mucho mejor, que me da muchísimo más rendimiento y que puedo seguir utilizando esa toda la vida, o si se acaba el pico de trabajo, puedo volver a utilizar una máquina más pequeña con menos coste, evidentemente, ¿no? O sea, la realidad al final es la que digo, ¿no? Continuidad del servicio, pues bueno, que las aplicaciones que yo estoy utilizando estén siempre operativas y a la velocidad que toca, evidentemente. Y por último, seguridad y cumplimiento. El cumplimiento normativo. Bueno, el cumplimiento normativo para la disponibilidad no nos va a aportar gran cosa, ¿no? Pero el tema de la seguridad sí. La información de Azure, ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado antes, se almacena cifrada. Las máquinas virtuales están protegidas frente a virus y frente a malware. El tráfico de red de subida y de bajada está también encriptado, está protegido. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues que las amenazas que podamos tener todos los días de ataques sean más difíciles que se produzcan en las máquinas virtuales que tengan Azure, ¿no? O sea, seguramente tendré más protegidos mis datos, mis aplicaciones, si las tengo en máquinas virtuales en Azure, que si las tengo en mis data centers locales, ¿no? Bueno, habrá de todo, pero en muchos casos puede ser mucho más interesante tener algunas máquinas en Azure que en mi data center local, a nivel de protección. Entonces, esta protección lo que hace es que esos ataques de virus normales o de temas de ransomware o de malware, pues no bloqueen mis sistemas o no ralenticen la ejecución de mis aplicaciones, ¿no? Esta seguridad nos permite de nuevo que mis aplicaciones estén disponibles la mayor parte del tiempo, prácticamente todo el tiempo, y al rendimiento que me pueda interesar, ¿vale? Entonces, esto serían las máquinas virtuales en Azure, que es el primer servicio que hemos comentado antes, complementado con otros, como el tema del escalado de rendimiento y ese tipo de historias que he comentado. Pero bueno, máquinas virtuales, el primer servicio de Azure, que parece simple, pero que ya nos asegura bastante la continuidad en el servicio. El segundo servicio de Azure que nos va a servir para garantizar esa continuidad del servicio es Azure Backup. Fijaros en ese dato, que la verdad es bastante impactante. Ransomware. No sé si alguna de vuestras empresas ha tenido algún ataque de ransomware. Yo sí que os digo que nosotros trabajamos con muchísimos clientes y unos cuantos de ellos han tenido infecciones por este tipo de virus, que les han encriptado toda la información, y ahora os comentaré un poco cómo ha acabado la cosa. Pues bueno, que sepáis que cada 40 segundos, que es una barbaridad en el mundo, se produce un ataque de ransomware, con lo cual, hombre, no es que sea muy probable que me pase a mí, pero tampoco sería raro que nos pasara, ¿vale? Un ataque ransomware, como me imagino que sabréis, lo que hace es encriptar los datos. Y a continuación los hackers nos piden un pago, normalmente en bitcoins, en criptomonedas, para darnos una clave de desencriptación de esos ficheros. Nos han encriptado por todos los documentos de Word, de Excel, de todos los ficheros que tenemos por ahí, están inutilizados, ¿vale? Entonces, ante esa situación, la empresa tiene dos opciones. Una, pagar y que le den la clave de desencriptación, o no pagar y empezar a solucionar los daños, limpiando los virus y recuperando la información. Pues ninguna de las dos es una buena solución, o sea, ni la de pagar ni la de no pagar. O sea, de hecho, las empresas que pagan, hay datos también de que 1 de cada 5 no recibe nada a cambio. O sea, pago para que me den la clave de desencriptación y pasan de mí y no me la dan. Con lo cual, me han hecho un desastre, he pagado dinero y he perdido ese dinero. Y si decido no pagar, pues al final acabo dedicando muchísimo tiempo y dinero, por tanto, para resolver todos estos problemas. Nosotros cuando hemos resuelto esto, pues hemos llegado a tomar decisiones drásticas. Y drásticas es, una, borrar todos los ficheros que estén encriptados. En muchos casos, formatear incluso los equipos, porque nos hemos encontrado con que con antivirus hemos conseguido limpiar el virus y a la semana se ha reproducido.
Con lo cual, al final, la única garantía que teníamos de que no se volviera a reproducir era formatear los discos y tirar de copias de seguridad para recuperar todo. Esto que, bueno, el procedimiento parece bastante evidente, en el tiempo se alarga bastante. ¿Y qué quiere decir que se alarga en el tiempo? Pues que tengo aplicaciones o tengo datos que necesito para mi día a día que no voy a poder utilizar. O sea, de nuevo, la continuidad del servicio se ve mermada por, simplemente por estar resolviendo un ataque de malware. Pues bueno, con Azure Backup, con los backups en general, tenemos una ayuda para evitar esto. Ya digo que recupero de las copias la información que no esté encriptada y la restauro. Pero con Azure Backup pues tengo varias ventajas. Veamos un segundito un par de ejemplos muy simples de Azure Backup. El primero sería una copia de seguridad de Azure en Azure. Yo tengo, antes hemos hablado de máquinas virtuales, que evidentemente si tengo datos en esas máquinas virtuales, pues yo quiero tenerlos protegidos por si acaso. Entonces, utilizo Azure Backup para hacer una copia de seguridad de las máquinas virtuales o de los datos en mis máquinas virtuales que me interesen. Puede ser tanto una copia de seguridad simple de ficheros, o puede ser una copia de seguridad completa que me copie, la máquina virtual completa, o una base de datos de SQL Server, o lo que yo quiera, lo que tenga instalado en esa máquina. ¿Vale? Yo tengo una máquina en Azure y la copia de seguridad la puedo hacer también en Azure. O sea, veamos ya que estoy, no un data center, pero que bueno, ya tengo máquinas en Azure y copia de seguridad también. Otro ejemplo, que es quizás el que más puedo aplicar a todas vuestras empresas, es, tengo un data center local con unas máquinas virtuales o no, o físicas, me da lo mismo, pero bueno, en este ejemplo pues hemos puesto unas máquinas virtuales y a través de un software que es el Azure Backup Server, que se instala en mi data center local, configuro la copia de esas máquinas en Azure. Yo puedo hacer copias con el Azure Backup Server. Lo que hago es, si quiero copiar máquinas completas, lo que comentaba antes, bases de datos de SQL Server, contenido de Exchange, de un Exchange local, etcétera. Ese software se instala en una de las máquinas de mi servidor y configura y gestiona esas copias que van subiendo a Azure desde mi infraestructura y allí se va almacenando el backup para cuando necesite recuperarlo. Si solo quiero copiar ficheros o carpetas sueltas, no necesito instalar un servidor que es el Azure Backup Server, sino que me basta con un pequeño agente que se instala en el equipo donde están los datos que se van a querer copiar, ¿no? Es muchísimo más simple una parte, pero bueno, que sepáis que podemos desde copiar ficheros sueltos hasta copiar máquinas virtuales completas. Y desde máquinas o ficheros locales, en mis data centers locales, o en infraestructura que ya haya subido a la nube, ¿vale? Pues bueno, el backup de Azure tiene las siguientes características principales. Protege nuestros activos críticos, ¿no? Donde quiera que estén. Hoy en día, la verdad es que tenemos datos que pueden estar ya en todas partes. En servidores locales, en PCs locales, en máquinas en la nube, en un montón de sitios. Pues Azure Backup puede proteger todas estas aplicaciones, todos los datos de estas aplicaciones, incluidos datos que estén en SharePoint, en Exchange, en SQL Server, lo que comentaba antes, de archivos o carpetas sueltas, servidores completos de Windows, clientes de Windows, máquinas virtuales en Azure. O sea, tengamos la información donde la tengamos, tenemos solución con Azure Backup para hacer copias de seguridad. Además, es una alternativa muy interesante a las cintas o a los NAS. A ver, debido a los requisitos de cumplimiento normativo, pues tenemos muchas veces, las empresas tienen la necesidad de almacenar sus datos, de protegerlos durante años, ¿no? Y con el tiempo estos datos pueden crecer de forma tremenda, ¿no? Necesitar, venga gigas o venga teras para almacenar la información en las copias. Normalmente la cinta se ha utilizado para hacer esta retención a largo plazo. Pues bueno, Azure Backup es una buena alternativa a la cinta o a los NASes con un importante ahorro de costes. Podemos almacenar en Azure, podemos tener retención de mis copias hasta de 99 años, que es una barbaridad. O sea, yo puedo decidir cuántos días de retención quiero, cuántas semanas, cuántos meses o cuántos años de retención. En base a eso, pues bueno, simplemente si tengo una retención muy larga, lo único que necesitaré es más espacio en disco. Pues bueno, poco a poco iré pagando un poquito más cada vez que yo vaya ocupando más espacio en disco en Azure, más espacio de almacenamiento en Azure. Pero, por ejemplo, si tengo cintas o si tengo NASes,
lo que me pasa es que llega un momento que se me quedan pequeños, se me quedan cortos y tengo que cambiar esas unidades, que puede que no sean baratas y que las voy a comprar, voy a tener que hacer una inversión importante, puntual, y dentro de unos años se vuelven a quedar obsoletas y vuelvo a tener que cambiarlas. Pues bueno, con la copia de seguridad en la nube, en Azure, me olvido de ese cambio de hardware, me olvido de esas inversiones puntuales que pueden afectar a la tesorería de mi empresa. O sea, yo me dedico simplemente, sé que estoy pagando una cuota mensual, como aquel que dice, y tengo el servicio siempre ahí con un coste que yo en enero ya sé cuál va a ser durante todo el año, ¿no? Y no voy a tener sustos ni infraestructura local que se me puede estropear, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a tener el servicio siempre disponible y sin necesidad de hacer ampliaciones de hardware. Por otro lado, es un servicio seguro y siempre disponible. Que sepáis que Azure Backup, Microsoft, con el backup de Azure, almacena 3 copias de los datos. Nosotros decimos que vamos a copiar unos ficheros, o una máquina virtual que tengo en mi data center local, lo voy a copiar con Azure Backup. Pues bueno, Microsoft guarda ese backup, guarda 3 copias de ese backup en 3 ubicaciones diferentes en el mismo data center, ¿vale? De la región en la que hayamos seleccionado utilizar el servicio. Y si así lo queremos, o sea, si lo pagamos, evidentemente, me puede guardar otras 3 copias en un data center en una ubicación remota. Yo, por ejemplo, podría hacer una multinacional, estar en Europa, tener el backup con Azure y digo que me hago un backup en el data center de Europa Occidental, que es el más habitual que utilizamos nosotros, y ahí me guarda 3 copias en ese data center. Pero luego le digo, y además quiero coger un data center en Estados Unidos o en Asia y allí que me replique esas 3 copias. Entonces, si pasara cualquier cosa hasta en el data center de Microsoft, pues siempre tendré esas copias en un data center replicado para poder utilizarlo. O simplemente porque tengo una ubicación, tengo una delegación en Asia, en Japón, y me interesa que las copias de seguridad estén ubicadas en un data center en Japón, porque la normativa japonesa de protección de datos así lo exige, por ejemplo. Pues que sepáis que todas estas opciones las tenemos disponibles con Azure Backup, ¿no? Eso en cuanto a seguridad. Bueno, también comentaros que la información, como evidentemente se sube, si estoy copiando datos de mi data center local a Azure, la información se sube a través de Internet. Pues bueno, los datos se cifran en mi casa, se cifran en mi data center, ¿vale? El software que configura las copias cifra esa información con una clave de cifrado que solo sabéis vosotros, ni siquiera Microsoft la sabe, y ese backup se sube ya por la red, se sube ya encriptado. Con lo cual, nadie podría capturar ese backup para hackearlo. Ni por el camino, en tránsito, ni cuando ya llega a los data centers de Microsoft. De hecho, Microsoft te dice que vayas con mucho cuidado con esa clave con la que encriptas tu backup, porque ellos no la saben y ellos no serían capaces de recuperar tus datos en un momento dado si tú lo hubieras perdido. O sea, en principio, información muy segura, replicada en distintos data centers, encriptada. En fin, la cuestión es que la idea es que tengamos siempre esos backups que sean seguros y que siempre estén disponibles si los necesito. Esperemos que no, pero bueno, por si acaso. Y por último, es eficiente y es flexible, ¿no? Por ejemplo, optimiza el tráfico de la red. Las copias de seguridad son incrementales. Hay una copia de seguridad inicial, evidentemente, esa no nos la va a quitar nadie, de todos los datos, y a partir de ahí solo se envían los cambios que han habido en esos datos. Además, la información va comprimida, además de encriptada. Con lo cual, lo que hacemos es optimizar la utilización del ancho de banda de mi empresa. No por hacer muchísimas copias voy a dejar sin servicio al resto de usuarios que utilicen el ancho de banda para otro tipo de procesos, ¿no? O sea, que me permite hacer esto con eficiencia y además flexibilidad, lo que comentaba antes, la flexibilidad de que, bueno, yo voy haciendo copia de seguridad y me despreocupo de si tengo muchos datos o pocos. Que tengo más datos, pues bueno, ya Azure ya aprovisionará automáticamente más espacio de almacenamiento para alojar esas copias. Yo me despreocupo y simplemente confío en que todo esté funcionando correctamente. Y por último, pues nada, recordar simplemente la regla que todo el mundo sabemos, hemos oído alguna vez en el tema del backup, la regla esta del 3-2-1, que te dice que realices 3 copias de tus datos en 2 soportes distintos y que una por lo menos la saques de tu data center local, de tu ubicación física, ¿no? Pues bueno, con Azure Backup podemos cumplir de sobra con esta regla, ¿no? O sea, tenemos un formato distinto. No quiero decir que mandéis a la porra
los sistemas de backup que tenéis en estos momentos, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que podéis tener un sistema de backup muy bueno que almacena la información en un NAS y, por ejemplo, en lugar de luego replicarlo en otro NAS que esté en la otra punta de la fábrica o en una ubicación distinta, pues que requiere que tenga otro NAS y unas comunicaciones, pues bueno, me olvido de ese segundo NAS y esa tercera copia lo que hago es la mando directamente a Azure para tenerla en otro formato, una copia más y además evidentemente, más fuera de mis oficinas no puede estar, ¿no? Si está en Azure. Con lo cual, ya digo, no tiene por qué ser el único sistema de copia de seguridad que utilicéis. De hecho, nuestros clientes no tenemos a nadie que lo gaste como único sistema de copia de seguridad, pero sí que es una magnífica alternativa para no tener dos NASes o una unidad de cintas y un NAS, o en fin, o hay gente que tiene un NAS y luego un disco externo de estos USB que lo conecta al NAS para llevarse una copia a casa, que esos discos todos sabemos que son poco fiables, que el día que voy a intentar recuperar algo, ahí no está la información o está corrupta, en fin. Azure Backup, solución segura, sobre todo, y fiable para el backup de nuestros datos, por si alguna vez lo necesitamos. Y el tercer servicio que os comentaba al principio, que nos sirve para garantizar la continuidad de nuestro negocio a nivel informático, es Azure Site Recovery. Bueno, es un sistema de recuperación ante desastres. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Que sepáis simplemente que este servicio se llama Azure Site Recovery y Microsoft es líder en este sector. Esto, a ver, no lo digo yo, ni lo dice Microsoft, lo dice la empresa Gartner. De hecho, ese que estáis viendo a la derecha es lo que llama Gartner sus cuadrantes mágicos, analizan un montón de servicios distintos. En este caso es el cuadrante mágico de Gartner para los servicios de recuperación ante desastres, ¿vale? Soluciones que hay de distintos fabricantes que me permiten implementar una solución de recuperación ante desastres. Algo que diga, si se me va mi data center a la porra, tengo algo que automáticamente me lo sustituye, ¿no? Pues bueno, Gartner sitúa a Microsoft en este cuadrante, en el bloque, si lo veis arriba, en el bloque de líderes, por dos motivos fundamentales. El documento en Gartner, si queréis lo podéis consultar, y ahí se analizan todos los servicios de todos los fabricantes que estáis viendo, las mismas pelotitas, y por qué las han situado en un cuadrante o en otro. Pero bueno, yo me voy a centrar en el de Microsoft, que es el que nos ocupa, pues lo pone ahí por dos motivos fundamentales. Uno es que el precio es muy competitivo y dos, que es muy fácil de utilizar. Son dos datos súper importantes en ese tipo de temas. O sea, no estamos hablando de tener que gastarme una animalada de dinero y además tampoco estoy necesitando los servicios de consultores externos durante meses para hacer cosas, ¿no? O sea, precio competitivo. No voy a necesitar un contrato a largo plazo para atarme con ninguna solución, ¿vale? Como es una solución en la nube, volvemos al tema del pago por uso. Yo puedo coger directamente y probar el servicio. Bueno, pues pago durante el tiempo que lo estoy probando. Si estoy probando un mes o mes y medio, pues pagaré durante ese mes y medio el servicio del Site Recovery, que ahora lo comentaré con un poquito más de detalle. Y si me interesa, lo dejo funcionando, y si no me interesa, corto el servicio, dejo de pagar y me pongo a buscar otra alternativa. O sea, no me tengo que comprar unas licencias y un software que una vez me lo he comprado, pues ya lo tengo pagado y no tengo más remedio que utilizarlo o no utilizarlo y seguir amortizándolo, ¿no? Con lo cual, el tema del precio y de la flexibilidad en ese precio, muy importante y hace que sea uno de los motivos que Microsoft está ahí arriba en el bloque de líderes, ¿no? Y luego la facilidad de uso, ¿no? Microsoft ha hecho muchísimo hincapié en este tema. Hay un montón de pasos automatizados, es realmente fácil de utilizar entre comillas, ¿vale? Hace falta saber un poquito, pero bueno, luego lo comentaremos y veréis que no es complicado de utilizar y de configurar, ¿no? Y de ver que está funcionando, ahora luego lo veremos, ¿no? Hace falta conocer el servicio, evidentemente, y haberlo configurado alguna vez, pero no estamos hablando de barbaridades. Entonces, veamos un poco cómo funciona, cuál es la arquitectura de Azure Site Recovery, del sistema de recuperación ante desastres de Azure, de Microsoft. La idea es la que os estaba comentando antes. La idea es que yo tengo un data center local y mis servidores pueden fallar. Y cuando fallen mis servidores, por mucho contrato de mantenimiento que tenga, pues puede que me tire un día sin utilizar los servicios que están allí ejecutándose, ¿no? Pues bueno, un día puede ser, según mi empresa o según el tipo de trabajos que hagamos o lo que sea, puede ser una auténtica barbaridad. Y según a qué hora sea también. Entonces, pues bueno,
La idea es montar un sistema que dices, bueno, ves replicando continuamente mi data center local en otro sitio, en este caso en Azure, y el día que falle alguno de mis servidores, automáticamente pone en marcha la infraestructura que tengo replicada en otro sitio, en Azure, y empieza a utilizarlo. Con lo cual, con muy poquito tiempo de inactividad, consigo que mis sistemas vuelvan a estar totalmente operativos mientras soluciono el problema de hardware que he podido tener en mis servidores, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Entonces, fijaros en el esquema que estáis viendo, ¿no? En la parte de la izquierda, en negrita, estaría lo que pone ahí como primary site, on-premise, mi data center local. Mi data center local, yo puedo tener máquinas físicas, puedo tener máquinas virtuales. Bueno, lo más normal es que tenga un servidor con N máquinas virtuales instaladas sobre él, lo mismo que sea con VMware, que con Hyper-V, como lo tengáis. Pues bueno, activo el servicio de Site Recovery y le digo, mira, yo quiero esta máquina virtual y esta máquina virtual, protegerlas con el servicio del Site Recovery. Bueno, pues lo que hace es, se coge esas 3 máquinas virtuales y empieza un proceso de subida a la nube, pero a la nube en almacenamiento. Estoy utilizando solamente lo que pone ahí Blob Storage en Azure, a la derecha, que es el servicio de almacenamiento bruto, por así decirlo, en Azure, ¿no? Entonces, va haciendo una copia continua hasta que la tiene completa de esas máquinas en almacenamiento de Azure. El almacenamiento de Azure, tengo que deciros que es uno de los servicios más baratos de Azure. Simplemente almacena, pero es económico. La verdad es que es realmente económico y hace que el resto de servicios, en concreto Site Recovery, sea un servicio bastante asequible. Entonces, va almacenando la copia de esa máquina virtual. En el momento en que ya la tiene toda copiada y sincronizada, pues a partir de ahí, cada cambio que se hace en mi máquina local, automáticamente se replica en esa cuenta de almacenamiento, en ese blob storage. De hecho, Microsoft dice que hay una latencia de unos 15 minutos, ¿no? Con lo cual, en el almacenamiento de Azure yo tendría el estado, por así decirlo, de la máquina virtual local de hace 15 minutos. Entonces, eso es almacenamiento. Y ahí simplemente va almacenando y no hace absolutamente nada más. Pero lo bonito empieza luego. Lo bonito empieza que el día que se me cae alguna de esas máquinas, ¿vale? Yo puedo tener esto configurado con un servicio que lo veis en la parte de arriba, que es el Traffic Manager, básicamente para decirle, vale, si alguno de mis clientes, de mis usuarios de la empresa, si alguna petición externa o lo que sea, por el motivo que sea, no puede llegar, o porque yo le he dicho que ese data ha caído, ¿vale? Redirígeme el tráfico automáticamente a la nube. Y entonces lo que hace es, primero, a partir de esa cuenta de almacenamiento, a partir de ese blob storage, lo que hace es levanta las máquinas virtuales, crea en ese momento las máquinas virtuales, ¿vale? Que son una copia de lo que tenía mi data center 10 minutos antes o 15 minutos antes de que se cayera mi servidor. Igual menos, pero bueno, como máximo 15 minutos antes. Levanta esas máquinas virtuales, las mete en una red, no lo comentaba antes, el Virtual Network que aparece ahí abajo, las mete en una red que yo ya he definido antes para poder acceder a ella desde mi data center y redirige el tráfico de todas las peticiones a esas 2 o 3 máquinas para que vaya a la nube en lugar de ir a mi data center local. Con lo cual, durante un rato, evidentemente, pero que un rato podemos estar hablando de 15 minutos, de 20 minutos, de media hora, incluso menos. A lo mejor haya un servicio que no está disponible, pero en 15 minutos tengo máquinas levantadas en Azure que son iguales a las que tenía en mi data center local y la gente está trabajando en Azure sin enterarse de que los servidores principales de la empresa son llevados a la casa. O sea, todo eso es un sistema de recuperación ante desastres, todo eso es como lo monta Azure Site Recovery para conseguir lo que os estoy diciendo, ¿no? Bueno, se puede utilizar el Traffic Manager como servicio que se encarga de recibir peticiones y determinar hacia dónde tiene que mandar esa petición en función de la IP en que me hayan pedido, o se pueden configurar los routers de la empresa para que hagan la misma función, pero bueno, que sepáis también que hay un servicio, que es el Traffic Manager, que hace eso, ¿no? Entonces, esto es un servicio que ponerlo en marcha es realmente simple y que solamente tiene un coste elevado para la empresa, o puede tenerlo, cuando se os ha caído uno de los servidores, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces se levantan las máquinas en Azure y empiezo a pagar por lo que estoy utilizando, por máquinas en ejecución en Azure, que son un poco más caras que lo que es el almacenamiento. Pero al final pensemos que me da lo mismo. No, me da lo mismo, no. Pero para mí lo importante es que la gente siga trabajando con sistemas informáticos con normalidad. Que ese mes resulta que en lugar de tener un coste de 150 euros al mes, he tenido un coste de 500 durante un mes,
pues lo tengo. Y digo durante un mes, que es una barbaridad, porque mis servidores seguramente en un día o 2 días están totalmente operativos. Pues en el momento en que están totalmente operativos, se lanza un proceso de sincronización a la inversa. Le digo al File Recovery, le digo, vale, ya tengo solucionado mi problema en el data center local. Empieza a bajar los datos de la nube a mi data center. Y entonces empieza la sincronización al revés. Se cogen los datos de las máquinas virtuales en Azure, que han tenido cambios respecto a lo que eran esas máquinas cuando se subieron a la nube. En esos 2 días la gente ha hecho cosas, evidentemente, en esas máquinas, y lo que hace es sincronizar esos cambios hacia abajo, hacia mi data center local, y cuando termina la sincronización y ya se han podido levantar esas máquinas en mis servidores locales, elimina las máquinas virtuales de Azure, las borra, desaparece, ¿vale? Se queda de nuevo, otra vez, la cuenta de almacenamiento simplemente almacenando ahí información. Pero esas máquinas virtuales y, por tanto, el coste que le pago a Microsoft por utilizarlas, pues dejo de tener ese coste. Bueno, este es el ejemplo un ejemplo típico con ese esquema de una arquitectura de Site Recovery con Azure, con la infraestructura de Microsoft, ¿vale? Esto tiene pues 3 ventajas importantes. Una, implementación y administración sencillas. La verdad es que es sencillo. Instalamos una máquina, hay que instalar, de nuevo, un agente, no un pequeño servidorcito en vuestra infraestructura local, que es el que se encarga de configurar la sincronización y los procesos de poner en marcha máquinas cuando mi data center local se haya caído, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto lo pongo en marcha sin molestar a nadie. O sea, no tengo que parar mis servidores, no tengo que decirle a la gente que se salga en ningún sitio ni nada. Yo esto lo pongo en marcha y puedo probarlo, además, sin molestar a la gente. Probarlo es, pues lanzo una prueba que existe con Azure Site Recovery, que digo, bueno, levántame las máquinas, sin que se haya caído mi data center local, levántame las máquinas de Azure solamente para que me quede yo tranquilo de que esas máquinas están ahí, tienen lo que tienen que tener y puedo acceder desde mi casa, ¿no? Pues bueno, perfecto, pues puedo hacer pruebas listas y luego bórralo. Vale. O sea, todas estas pruebas, ponerlo en marcha, puedo hacerlo sin molestar absolutamente a nadie. Reduzco costes de infraestructura. Si yo reduzco costes de infraestructura, me he adelantado. Si yo quisiera aplicar una solución parecida replicando mi data center en otro data center físico, evidentemente tengo que duplicar allí pues servidores, cabinas de discos, lo que me interese, ¿no? Lo que quiera replicar. Pero puedo tener un coste muy elevado de infraestructura física, ¿no? En Azure me olvido de comprar una segunda infraestructura física. Pagaré por lo que utilizo. Y además, lo que os digo, si no tengo fallos, estoy pagando realmente poco, porque lo único que hace es un servicio que va sincronizando mis máquinas con Azure con una cuenta de almacenamiento en Azure. O sea, ya digo que esto es bastante asequible. Depende de la cantidad de datos que metamos, pero bastante asequible. Y por último, es una solución escalable. Por lo que os decía antes, o sea, empiezo, por ejemplo, protegiendo una máquina, mi ERP, por ejemplo. Tengo Dynamics NAV instalado en local, en una de mis máquinas, y decido que es vital que la gente pueda trabajar con mi ERP continuamente. Pues bueno, lo que hago es replico con Azure Site Recovery el servidor donde tengo mi aplicación de Navision. Así, si un día cae, mis usuarios se conectan a la nube y lo ejecutan desde ahí. Pero supongamos que también tengo una aplicación, otra máquina donde tengo un Exchange local que me da servicio de correo en otra máquina virtual. Pues bueno, meses después puedo coger y decir, bueno, pues ahora quiero proteger también la máquina donde está el Exchange local, o quiero proteger la máquina donde almaceno mis documentos de ofimática, o quiero proteger una máquina donde tengo una aplicación web o una intranet que me da no sé qué servicio. Pues bueno, yo poco a poco voy metiendo más máquinas dentro de este servicio y evidentemente voy pagando más conforme voy metiendo más. Pero lo bueno es esa escalabilidad, ¿no? Es que puedo hacer crecer esto en función de mis necesidades. O sea, que no me voy a quedar nunca. O sea, que los servicios que utilice siempre estarán disponibles y siempre estarán disponibles, lo que decía antes, a la velocidad a la que me interese que estén disponibles. ¿Vale? O sea, ni me quedaré sin servicio, ni me quedaré con servicios operativos que vayan lentos. ¿Vale? O sea, la idea, tanto de máquinas virtuales como Azure Backup, como de Site Recovery, es un poco esa. Y Site Recovery además va mucho más allá. Vale, si me ha ido toda la porra, tranquilo. Te levanto una copia en Azure y sigues trabajando con normalidad dentro de media hora. Diga a la gente que se vaya a tomar un café y que en media hora lo has arreglado. Ellos piensan que vuestros data centers están arreglados y en realidad a lo mejor va a estar 3 días todo parado pero a la gente le da igual porque lo tiene todo funcionando. Pues bueno, hemos visto estos tres servicios de Azure.
Pues bueno, ¿qué tenemos? Y con esto voy a terminar ya. ¿Qué ofrecemos desde Fadrell, ¿no? ¿Qué valor añadido os podemos ofrecer con estos servicios que, como veis, ya existen en Azure? Pues bueno, nosotros hemos encapsulado un poco estos servicios añadiendo algo más que ahora os comentaré. Entonces, el tema de las máquinas virtuales lo hemos encapsulado en un servicio que hemos llamado Easy Cloud Server. El tema de las copias de seguridad con Azure Backup lo hemos encapsulado con dos servicios que se llama FileSaver para copiar ficheros y carpetas simples o System Saver para copiar máquinas virtuales completas. Y, por último, Total Recovery. No hemos sido muy originales con este nombre, pero bueno, había que ponerle uno, que lo que hace es encapsular el servicio de Azure Site Recovery que hemos visto antes con una serie de valores adicionales. Pues, ¿qué valores son estos? Pues bueno, el primer punto es la puesta en marcha, ¿vale? La puesta en marcha es, os despreocupáis de todo esto, ¿vale? Nosotros tenemos experiencia en poner en marcha estos servicios en distintos clientes, en distintos tipos de infraestructuras locales. O sea, nosotros nos apañamos para, si queréis, crear las máquinas virtuales como necesitéis, ayudaros a instalar ahí dentro las aplicaciones que queráis, configurar las copias de seguridad, ayudaros a restaurar cosas, en fin, esa puesta en marcha de todo, o en el tema del Total Recovery, analizar con vosotros la infraestructura, decidir qué máquinas son las que debería proteger, cómo hago ese reparto del tráfico, qué pruebas vamos haciendo, etcétera. Bueno, pues todo esto, toda esa puesta en marcha, nos apañamos nosotros para hacerla por vosotros. Otro valor que añadimos muy importante es la monitorización. O sea, nosotros hacemos que os despreocupéis de estar pendientes de si esto está funcionando y si está funcionando bien o no. O sea, nosotros hacemos una monitorización periódica de los distintos servicios. Ya digo, la idea es que os despreocupéis, de que nos encarguemos nosotros de que todo esté funcionando perfectamente. En el caso del Easy Cloud Server, de máquinas virtuales, lo que hacemos es monitorizar mensualmente, lo que hacemos son revisiones mensuales del estado de las máquinas y de los distintos servicios que deben estar ahí en ejecución, ¿no? Y tanto del estado de las máquinas como del backup que pueda estar asociado a esas máquinas, ¿no? En el caso de FileSaver o System Saver, estamos hablando del servicio de backup, la monitorización que hacemos consiste en una revisión diaria del estado de las copias de seguridad. O sea, nos preocupamos de mirar que las copias de seguridad se estén haciendo correctamente todos los días y si algún día no se han hecho bien, informaros o deciros si queréis que lo solucionemos nosotros o no. Y en el caso del Total Recovery, de recuperación ante desastres, la monitorización se basa en plantear, lo digo porque lo hacemos así, pruebas cuatrimestrales, ¿vale? 3 veces al año, hacer pruebas con el cliente para demostrarle que el servicio está operativo. ¿Cómo se lo demostramos? Pues lo que estaba diciendo antes. Sin que caigan mis máquinas locales, le digo, bueno, vamos a probar a partir de esa cuenta de almacenamiento, a partir de ese almacenamiento en bruto, a ver si se levantan las máquinas como están en mi data center local. Pues hace esa prueba, que no le afecta a nadie, no le molesta a nadie, no tengo que parar nada, y el responsable de la empresa se da cuenta de que allí se acaba de levantar una máquina con el ERP instalado, que me puedo conectar, que puedo trabajar normalmente con ella, etcétera. Otra prueba que hacemos es un paso más allá. Es, bueno, levantemos esa máquina, hagamos cosas y veamos que esas cosas se sincronizan luego y vuelven para abajo en el ejemplo de ya he arreglado mi data center, quiero que me bajes la información que tenía en Azure de nuevo a mi data center local. Ahí sí que podemos parar un poquito a alguien, pero son pruebas que podemos hacer tranquilamente a mediodía y que estamos hablando de que en media horita está toda esa prueba resuelta. Y de hecho, esa prueba muchas veces no la hacemos con el ERP, por ejemplo, con la aplicación que hemos subido a Azure, sino que creamos una máquina de Azure nueva con Windows 7, por decir algo. Ahí le meto un Windows Server, ahora mismo. Ahora voy a tener media hora activa. Le meto un fichero de texto en el escritorio y luego hago que se baje para abajo y entonces compruebo que esa máquina está exactamente igual de configurada que el data center local y con ese fichero, por ejemplo, que hemos puesto en el escritorio de mi máquina local, ¿no? Para asegurarme de que los cambios que he hecho en la nube están disponibles, ¿vale? Entonces, todo esto en cuanto a monitorización. La tercera pata, el tercer punto con el que aportamos valor desde Fadrell a este tipo de servicios es el tema del soporte. O sea, la idea es que no os dejamos esto y decir, pues ya lo tienes, encantado de haberos conocido y adiós. Sino que estemos ahí, ¿no? Que nos podáis llamar siempre que queráis para cualquier cosa relacionada con las máquinas virtuales, con la copias de seguridad o con el sistema de recuperación ante desastres. El día a día, evidentemente, va más en el tema de máquinas virtuales y el tema de backup que en el otro, ¿no? Pero, bueno, que sepáis que de los tres tenemos servicios para que nos podáis llamar, para que nos podáis pedir dudas
consultas, hacer pruebas de funcionamiento, cambios en configuración de las copias de seguridad si vosotros no os veis capacitados para hacerlas, pruebas de restauración, en fin, lo que queráis. Tenéis un servicio de soporte con Fadrell que ya digo, tanto la puesta en marcha como la monitorización como el soporte son los tres valores que aportamos nosotros a los servicios de Azure. O sea, al final, la conclusión que quería sacar, y con esto ya termino, en este webinar, es que con Azure cuenta con los servicios necesarios para asegurar la continuidad del servicio y que desde Fadrell podemos aplicarlos a vuestras empresas con rapidez y sobre todo con costes contenidos, ¿no? que también es importante. Entonces, pues bueno, daros las gracias por la atención y dar paso a Mila, que creo que va a hacer el cierre de la sesión. Mila. Sí, muchas gracias a ti, Enrique, por tu presentación. Bueno, como siempre, nos falta tiempo, ¿no?, para explicar todo lo que nos gustaría, pero sí que creo que, bueno, ha sido un webinar muy interesante y esperamos que pues a los asistentes así se lo haya parecido. Tenemos ya 2 preguntas, Enrique. Bueno, tenemos 3 ya, pero antes de empezar, Vale. bueno, recuerdo a todos que podéis preguntar a Enrique sobre la ponencia de hoy a través del chat de esta plataforma. Como he comentado al principio, bueno, simplemente escribís vuestra pregunta y la respondemos en directo. Vale, pues te lanzo ya las primeras que nos han llegado, ¿vale? Vale. A ver, Daniel nos decía, sobre el servicio de recuperación ante desastres, perdón, dice, ¿cuesta mucho de montar? Dice, si nuestra empresa no es demasiado... Sí. Perdón, es que continuaba. Dice, si nuestra empresa no es demasiado grande, dice, ¿tiene sentido para nosotros? Vale, cuesta mucho de montar. Pues bueno, para que os hagáis una idea, bueno, en menos de una semana, desde luego este es el servicio de los 3 que hemos comentado antes, que más entidad tiene a nivel de dedicación por nuestra parte, ¿no? Pero en menos de una semana puede estar montado el tema. Digo en menos de una semana porque si tenéis máquinas virtuales que ocupen una barbaridad, pues simplemente la sincronización inicial le puede costar un tiempo, porque la optimiza para no colapsar todo el ancho de banda y dejar sin servicio a la empresa. Pero bueno, a partir de ahí hay que hacer una instalación en vuestro data center local, hay que comprobar que se está sincronizando correctamente, hay que configurar la red para que haga ese reparto del tráfico en función de si mi data center local se ha caído o no. Al final nos podemos tirar en el tiempo, no evidentemente dedicando todas esas horas, pero sí que podemos, en una semana y algo, podemos tener esto totalmente montado. En cuanto se aplica a una empresa pequeña, pues yo creo que sí. Yo creo que a cualquier empresa que tenga la necesidad, o sea, que a la que le afecte muchísimo quedarse sin servicio en un momento dado, ¿no? Si podemos estar un día sin el ERP o sin correo o sin lo que sea y vivir, pues no hace falta. Si eso es vital y no puedo estar ni siquiera un día sin utilizar esa aplicación, pues sí, porque ya digo que los costes que dependen de cada infraestructura, depende del número de máquinas, depende del tamaño de esas máquinas, de la tasa de cambio de los datos en esas máquinas, pues bueno, el coste depende de todo eso, pero bueno, lo podemos mirar con cualquiera de vosotros, haceros una estimación del coste que tendríais en Azure en el día a día, sin que pase nada, y de cuánto os costaría montar esto. Pero yo creo que sí que aplica a empresas de cualquier tamaño. A ver, una empresa que simplemente tenga 3 PCs en un grupo de trabajo, pues evidentemente no. Pero cualquier empresa que ya tenga algún servidor virtualizado, pues ahí yo diría que sí que aplica. Perfecto, Enrique. Continuamos. Julia nos decía, ¿cómo funciona la conectividad entre la red local, es decir, oficinas, fábrica y demás, y el servidor en la nube? Servidor ficheros, impresoras, bases de datos. Sí, pues aquí lo que hay que hacer, claro, esto no lo he comentado antes, pero pues bueno, montando una VPN entre vuestra red y la red de Azure. O sea, las máquinas se levantan en Azure dentro de una red virtual que se configura para que se pueda conectar con la vuestra de forma segura. Y a partir de ahí ya esas máquinas se ven como una máquina más dentro de vuestra red. Ya no hay ningún problema, es configurar la conexión de forma inicial, normalmente a través de una VPN y a disfrutar. Perfecto, Enrique. La siguiente pregunta nos la lanzaba Víctor, que nos decía, ¿qué diferencia hay entre copiar toda la máquina virtual en Backup Azure a tener el servicio Site Recovery con esta máquina virtual? Vale, pues sí, es curioso. Al principio parece que poca,
Pero Site Recovery hace una cosa más, y es, si yo tengo solamente un backup y he copiado la máquina completa en Azure, el día que mi servidor se vaya a la porra, lo que tengo que hacer es montar uno nuevo y desde esa copia de seguridad que tengo en Azure empezar a restaurar cosas, que será más o menos rápido o más o menos lento, porque si tengo que empezar a bajar varios teras por mi conexión de ADSL, pues bueno, no sé cuánto tiempo le puede costar esto, pero tengo que tener otra máquina física que funcione, ¿vale? Eso me puede llevar un tiempo, y tengo que empezar a hacer una restauración de toda mi máquina completa o todas mis máquinas en Azure. ¿Qué es lo que hace Site Recovery? Pues hacer que me despreocupe de esto. ¿Que te ha fallado lo de abajo? Tranquilo, dale a este botón que empieza a funcionar lo de arriba. No tengo que empezar a restaurar nada, no hago nada, lo hace todo Azure por mí. O sea, yo le doy un botón y digo, mi data center se ha caído. Y a partir de ahí empieza a ponerse en marcha todo lo que estaba comentando antes. Se levantan automáticamente las máquinas en Azure. Se redirige el tráfico de la gente a Azure en lugar de dirigirlo al servidor que parece que ya no existe. Y se está trabajando allí con normalidad, mientras yo tengo todo el tiempo, yo como responsable de IT de una empresa, tengo todo el tiempo del mundo, no quiere decir que me eche la manta al cuello, pero no tengo prisas para arreglar esa caída de servidor. Lo puedo hacer con calma, que pensemos que pueden ser caídas de servidores, cuidado, o pueden ser tareas de mantenimiento, que las comentaba antes por parte de Microsoft, pero que también las hacemos en nuestros servidores locales. Instalamos nuevas versiones de sistemas operativos, de aplicaciones, de RP. Bueno, pues a mí me puede interesar hacer esa instalación con calmita, ¿no? No ir con prisas o no tener que hacerlas a partir de las 10 de la noche, que a mí me apetece estar en casa cenando. Entonces, lo hago, cojo, activo Site Recovery como si se hubiera caído mi servidor, la gente está trabajando en Azure con normalidad y yo me dedico a actualizar mis servidores con calma y con tranquilidad. En el momento que lo tengo todo hecho, le digo a Azure, vale, ya he arreglado mis servidores, hace la sincronización para abajo y la gente a trabajar con normalidad. O sea, da un espectro de soluciones muchísimo más amplio que lo que es simplemente un backup. Queda claro, Enrique. Julio nos volvió a preguntar por algo parecido a lo que nos decía Daniel en la primera pregunta. Nos dice, vuestra recomendación para pymes con servidor local, dice, migración completa en Azure o mantener infraestructura local con Azure Site Backup más Azure Site Recovery. ¿Qué recomendamos? Pues sí, pues depende, tendríamos que hablarlo en concreto. Eso luego, si quieres, como tenemos todos vuestros datos, si tenéis casos concretos, los podemos hablar en persona, porque es que esto depende de muchísimas cosas. Depende de vuestra infraestructura, depende de lo que os queráis gastar, depende de los servicios que tengáis ejecutándose ahí. Mira, nosotros tenemos clientes que lo han subido absolutamente todo a Azure. En su casa, en su oficina, se han quedado con PCs y con un router. Y ya está. Y una conexión de fibra y ya está. Y todo lo demás, su RP lo han subido a la nube, toda su documentación está en SharePoint Online dentro de Office 365, el correo evidentemente lo tienen también con Office 365, a fin de cuentas no deja de ser Azure porque están los servidores de Microsoft, lo han subido absolutamente todo. Podemos hacer eso o podemos el otro extremo, que es, vale, yo no quiero tocar mi data center, pero ni siquiera mis copias de seguridad, pero quiero tener esa copia extra en Azure. Bueno, pues es el primer paso, he hecho un pasito externalizando parte de mi data center con un servicio de Azure. Hacer eso o acabar subiendo ya máquinas y no todas, sino solamente, por ejemplo, supongamos que tengo una aplicación web ejecutándose una máquina virtual y tengo que abrir una serie de puertos en mi servidor para que la gente desde fuera se pueda conectar a esa máquina virtual. Bueno, pues a mí me interesa, pienso que eso es una brecha de seguridad y no quiero tener nada abierto al exterior, ¿vale? Pues bueno, esa aplicación web, esa máquina, sí que cojo y la subo a Azure como una máquina virtual. Y el resto de las aplicaciones, mi RP, si nadie se conecta desde fuera, por ejemplo, pues lo sigo dejando en mi data center local, en mis servidores físicos. Pues bueno, por eso digo que podemos desde simplemente hacer un backup fuera a subir alguna máquina hasta llegar a subirlas absolutamente todas. O sea, depende un poco de esas aplicaciones. A ver, aquí hay un dato muy importante y es que depende de la conexión a Internet que tengáis. O sea, también nos hemos encontrado con clientes que tienen unas ideas muy chulas, pero tienen una conexión infame porque no llega la fibra al polígono industrial donde están o porque lo que sea. Y entonces hay servicios que requieren de bastante ancho de banda, ¿no? Sobre todo si quiero subir todos mis servicios a la nube. Entonces, eso ya digo, podemos hablarlo con un poquito más de calma. Si quieres, pasa tus datos y podemos hablar en directo y podemos llegar a ofrecer una solución concreta para nosotros. Perfecto, Enrique. Como siempre decimos, hablamos sin compromiso. O sea, nosotros damos la consultoría, os hacemos, pues, nos contáis un poco cuáles son vuestras necesidades y, pues en este caso, pues Enrique o cualquiera otra persona de nuestros expertos, pues os recomienda lo que mejor puede
acoplarse a las necesidades de vuestras empresas. Nada, Víctor y Julio nos daban las gracias por las respuestas. Como siempre decimos, gracias a todos vosotros por asistir. Son y 5, queda una última pregunta, la lanzamos, la respondemos rápido y finalizamos el webinar, ¿vale, Enrique? Dice, vale, perfecto. Carlos nos decía, dice, en el caso de las máquinas virtuales en Azure, ¿tengo yo las opciones de administrarlas o dependería de una empresa como la vuestra para hacerlo? Sí, lo que tú quieras. La verdad es que nosotros creamos la suscripción normalmente como CSP, que somos, pero luego puedes decidir si la cuenta de administración la tienes tú y tú haces lo que quieras con esas máquinas, o en este caso, en el caso de las máquinas virtuales, pues poca ayuda nuestra necesitarías realmente, o puedes decidir que esas máquinas te las administremos nosotros. Nosotros tenemos clientes con infraestructura, o sea, que no les hemos vendido a nosotros la infraestructura en Azure, que se han venido a nuestra empresa para que nosotros les mantengamos y les administremos su data center en la nube, ¿no? Pues bueno, pues si quiere el cliente lo hacemos. Pero, evidentemente, la suscripción es vuestra en Azure, aunque la mantengamos nosotros. Y desde el momento que es vuestra, podéis prescindir de nuestros servicios y administrarla totalmente vosotros. O sea, no, ningún servicio de estos está atado a que lo hagáis con nuestra empresa. Podemos ayudar nosotros a ponerlo en marcha y luego vosotros podéis decidir si lo mantenéis vosotros o si o espero que no, se lo podéis dar a una empresa externa, a una tercera empresa que no seamos nosotros, que eso evidentemente no va a ocurrir. Bueno, Enrique, pues parece que no hay más preguntas. En cualquier Muy caso, bien. siempre decimos, estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, tenemos canal de YouTube, así que si queréis entrar en el canal os podéis suscribir y a partir de ahí, bueno, pues cada vez que hagamos un webinario, pues os llegará directamente una notificación como que hemos subido el vídeo de este webinar. También podemos resolver vuestras dudas, bueno, pues a través del correo electrónico de Fadrey, lo tenéis en pantalla, marketing@fadrey.com, o a través de nuestro número de teléfono, 647-895-564. De nuevo, gracias, Enrique, por tu ponencia de hoy. Gracias a todos. Y eso, y gracias a todos los asistentes por vuestra inscripción y por vuestra asistencia a este webinar. Nos oímos el próximo jueves y hasta pronto.